muñecos, llegamos al Toyo Day aquí en Barceloneta. Vamos a ver estos carritos. Los carros que más me gustan fue lo que grabé y no, un poquito de todo, pero la mayoría de los que me gustaron. No se pierde este video, véalo hasta el final. Lo retoqué yo en mis manos. El carro tiene un motor bloque original con tapa japonesa Yamaha, full injection, turbo. Por lo que te puedo decir, la pintura la hizo Vegas Auto Collision en Lares. El carro está en óptimas condiciones, un carro de respeto, bonito de verdad. Y aquí compartiendo con mi gente aquí en el show, la he pasado bien. Gracias. Lo hago como siempre he dicho, para que todo el mundo se lleve algo y que todo el mundo se vaya contento. Yo no cobro inscripciones y yo siempre quiero que los clubes se mantengan, ¿verdad? Que siempre se sientan motivados para venir a cada evento.